Buenos días para todas y todos. Vamos a dar comienzo a este tercer webinario que gira en torno a las experiencias del uso de los sistemas de información geográfica en el área de la salud. Para recordarles a todos que esta es una iniciativa impulsada por TGHN. Es como tal una red que promueve e incentiva la investigación en el área de la salud y su objetivo principal es disminuir las brechas que hay en investigación en Latinoamérica. Les voy a adjuntar por el chat el link. ¿Dónde está el chat? Aquí está. El link a la página para que puedan inscribirse, para que se puedan suscribir a la página. Allí van a encontrar un montón de recursos dedicados a la investigación, donde pueden incluso ser certificados con una modalidad de cursos que tienen allí por parte de la Universidad de Oxford. Entonces es importante que puedan explorar todos los recursos que ofrece la página como tal y por supuesto puedan beneficiarse de estos. Sin más, entonces, quisiera compartirles una encuesta de asistencia que es muy importante para nosotros para medir qué tanto éxito estamos teniendo con esta serie de webinarios. Agradecería un montón que la pudieran responder y más adelante vamos a compartir una encuesta de satisfacción, perdón, de percepción, donde nuestro interés es justamente, digamos que centralizar todas las opiniones que ustedes tienen sobre el desarrollo de este webinario y por supuesto sobre propuestas futuras que quisiera que abordáramos en esta modalidad de webinarios y asimismo poder traer recursos y demás eventos alrededor de esto. Otra iniciativa que estamos impulsando desde TGHN es un club de investigación en materia de la geografía de la salud como tal. La apertura de este club de investigación será el último viernes de este mes. Estaremos contactándonos con ustedes, por eso es muy importante que consignen todos los datos, tanto en la encuesta de asistencia como en la encuesta de percepción, para poder remitirles posteriormente la información de la sesión, a qué hora nos vamos a reunir y demás. Pero es muy importante estos espacios porque dan pie a que traigamos como TGHN muchos más recursos en torno a las necesidades que podamos acabar de ello. Sin más, quisiera entonces darle la palabra a nuestra especial invitada el día de hoy, Silvana Zapata Bedoya. Ella es epidemióloga, maestría también en epidemiología, especializaciones en sistemas de información geográfica y en ciencia de datos, ¿cierto? Entonces, pues nada, le doy paso a Silvana, es tuyo el espacio y bueno, adelante, muy contento de traerte por aquí, de tenerte por acá y bueno, el espacio es tuyo. Bueno, ¿me escuchan? Perfectamente te escuchamos, Silvana. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Para mí es un gran honor estar aquí con ustedes en esta conferencia donde van a aprender bastante de cómo aplicar la ciencia de datos, la inteligencia geográfica aplicada a la toma de decisiones. Van a ver ejemplos en los que he vivido en toda mi carrera, desde que empecé desde las cosas más simples hasta las cosas más complejas. Entonces, no esperando menos, voy a compartir mi pantalla para que podamos ver la presentación. Me dicen si la están viendo en formato presentación, ya la voy a poner. Permítanme un segundito. Me dicen si la están viendo completa, por favor. Sí, la estamos viendo completa, Silvana. Ok, bueno, entonces vamos a ver experiencias en esta sesión 3, sin antes agradecerle a World Health Network Latinoamérica por este esfuerzo tan importante que están haciendo. Lo mismo a Juan Pablo por su invitación muy cordial que a través de las conexiones de las redes pudimos conectar. También a la Facultad de Salud de la Universidad del Valle que hace posible este maravilloso encuentro
de una ciudad muy linda que aprecio muchísimo que está allá en Cali. Entonces, no siendo más, vamos a arrancar. Vamos a ver entonces qué es lo que vamos a ver el día de hoy, cómo vamos a trabajar, qué vamos a ver. Entonces, vamos a ver algunas cosas básicas como para recordar por qué los SIC son importantes, por qué los sistemas de información geográfica son importantes en esto de la toma de decisiones, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta eso, luego vamos a ver cuáles son las funciones específicas en salud pública. Pero adicionalmente a eso, luego vamos a ver cómo funciona eso en la epidemiología espacial y todas las aplicaciones en política que podemos tener. ¿Listo? Entonces, no siendo más, es que no me está corriendo, y ahora sí. ¿Cuáles son los componentes de los sistemas de información geográfica y por qué traigo esto? Porque al igual de que cualquier sistema de información necesita personas y necesitamos personas interdisciplinarias. ¿Y a qué voy con esto? Puede que yo sepa mucho manejar el aplicativo, puede que yo sepa mucho manejar el sistema o hacer código, etcétera. Pero si yo no soy capaz de entender que para toma de decisiones en sí, yo necesito equipos interdisciplinarios que trabajen en función de resolver un problema que puede salvar la vida de muchas personas, va a ser muy complejo. Otra cosa es entender cuáles son los datos disponibles. Y esto también es fundamental y por eso es tan importante la interdisciplinariedad. Pero entonces ustedes dirán, bueno, ¿y eso por qué? Porque es que no todos sabemos dónde están los datos. No todos sabemos o tenemos la capacidad de sustraer datos, sobre todo de SIC. Entonces, teniendo en cuenta esto, es supremamente importante saber tener equipos interdisciplinarios, esos datos, ese hardware y ese software que me van a permitir trabajarlo, porque no tiene que ser algo supremamente pago. Yo les voy a enseñar incluso aquí que inclusive con notebooks de Python yo puedo hacer cosas de vigilancia epidemiológica básicas para control de brotes, etcétera, etcétera. Pero adicionalmente a eso vamos a ver esto tiene que quedar documentado. Yo he tratado de escribir todos los artículos que pueda, sin embargo, no siempre tenemos la posibilidad de escribir. Por eso estos espacios son tan importantes en estas circunstancias. Dice que hay 2 personas en sala de espera. Permiso, voy a minimizar aquí. Ok, entonces, teniendo en cuenta esto, hay que tener en cuenta cuáles son los datos de los SIG, ¿cierto? Y a mí siempre me gusta traerlos porque muy poca gente cree que yo puedo convertir un CSV de datos de un municipio o incluso con los nombres de una vereda, volverlos un mapa geográfico. Entonces aquí hay un montón de datos, sí, que pueden ser vectoriales, que son los que la gran mayoría de las personas conocen, y los formatos raster que ahora, por fortuna, tenemos un montón de información tipo raster. ¿Cuál es el problema? Muchos no saben cómo usar esa información. Pero ¿para qué sirven? ¿Para cuáles son las funciones de los TIC en la salud? La primera es resolver problemas en el mundo real. Y esto es súper importante. Ustedes no saben lo que es para un alcalde específicamente ver a alguien de manera, ver un mapa que ver una tabla. O sea, el cambio de la perspectiva de su jefe, de su líder, y aquí hay algo muy importante, muchachos. Para poder hacer inteligencia geográfica para la toma de decisiones, usted necesita líderes verdaderamente que te copien esa idea. ¿Y a qué voy con esto? Si tú tienes un líder que no cree en los mapas o que no cree en los SIC, va a ser muy complejo que tú le lleves una idea. Por fortuna mía, cuando empecé en los temas de la epidemiología espacial, que así se llamaba en ese entonces y ahora se llama inteligencia geográfica para la salud, lo que empezamos a ver es que encontré una receptividad muy buena de la líder de vigilancia epidemiológica de Medellín. Fue fabulosa en ese aspecto y me permitió volar en muchas cosas y ella me decía, usted sabe cómo hacerlo, hágalo. Eso fue lo que aplicó en su tesis, hágalo. Entonces esa confianza es fundamental. Y así fue creciendo en cada uno de los lugares donde he estado, desde el municipio hasta el departamento, que en el departamento tuve la oportunidad de tener una líder que era arquitecta,
que planificadora, hablaba de sostenibilidad y tenía un montón de cosas de su cabeza en los determinantes sociales que yo dije, me encanta esta área de la planificación urbana y cómo se aplica la toma de decisiones a la planificación urbana. Luego, un poco también tomando decisiones ya no solamente en Colombia, y ustedes van a ver uno de los mapas que más dio, que no crean que es un mapa sencillo, van a ver que es un proceso matemático bastante complejo, que fue el de la distancia a la SUSI. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese mapa? Pues ese mapa lo hice en mi voluntariado en el país, que hacíamos parte del Grupo Modelamiento Colombia, que hoy se celebra el 5º aniversario, el primer caso de COVID en Colombia, para los que no lo recuerden. Sí, yo sé que muchos no se quieren acordar de COVID, pero eso es muy importante porque van a ver los sí cómo aportaron en eso. Manipular datos, digitalizar mapas e imágenes, convertir archivos en formatos importantes, pero en salud hay una cosa importantísima y es la siguiente, que es que ¿para qué sirve nos sigue en salud? Para comunicar y que la gente comprenda mejor las cosas, para identificar patrones. Hay cosas que no vemos en una tabla ni en una gráfica, ni tampoco cuando hago modelos matemáticos, explicarlos es supremamente complejo, inclusive hasta con los gráficos. Pero para alguien que ve un mapa y resalta sus colores, inclusive si tiene utilizando colores para personas que sean daltónicas, uno puede mover sus emociones y puede mover, ay, no puede ser, este está muy rojo, ay, no puede ser que aquí se demore, porque es lo primero que ve, ¿cierto? Entonces, ¿cómo crear mapas para comunicar adecuadamente, para tomar decisiones rápidas y para salvar el mayor número de vidas posibles? Porque es que eso es lo que hacen en realidad los sistemas de información geográfica. ¿De dónde nace la epidemiología espacial? Pues John Snow, que amo mucho, un, un inglés que dijo, y saben que lo más, y por eso les decía lo de los jefes, porque uno de los obstáculos que tuvo Jon Snow fue que nadie le creyó cuando él empezó a hacer su mapita y a poner los casitos y a marcar las cosas que para él eran determinantes sociales. Nadie le dijo, por qué no está tratando los pacientes, porque simplemente no está haciendo esto. Nadie le creía en su mapa y hoy en día es referente mundial de la epidemiología espacial, porque gracias a ese mapa que él hizo, de los casos se dio cuenta que había que cerrar este pozo de agua, porque a su alrededor, que es lo que vemos a través de buffers, los que vemos a través de polígonos de Thyssen, que ahorita vamos a ver qué es todas esas cosas raras que nos está contando Silvana, él decretó que esta área, que era la que consumía agüita de aquí, eran las personas que estaban muriendo más por la enfermedad de cólera. Entonces, ahí él hace este mapa fabuloso que ha sido recreado y por eso nosotros tenemos que pensar en el pensamiento epidemiológico que se puede juntar con cualquier profesión y organizar nuestros datos espaciales por variables de persona, tiempo y lugar. ¿Por qué? Y van a ver ustedes con los ejemplos que les voy a traer, porque con los lugares yo puedo entender cuánto tiempo se van a desplazar. Es extraño, inclusive para modelos de Machine Learning espaciales, que la gente no tenga en cuenta la topografía nuestra. No es lo mismo moverse en la sabana en un lugar plano a un lugar que está lleno de montañas. Y voy a poner el ejemplo de Fiebre Amarilla, en donde están esas veredas, tienen unos niveles de elevación muy altos. Entonces los tiempos de desplazamiento con vías terciarias y caminos veredales pueden oscilar entre 6 y 7 horas. Y usted sentado en su computador, en su escritorio, diciendo, no, es que vacunen a todos hoy. Pues no podrán hacerlo a todos hoy porque se demorarán mediodía para llegar o un poquito más para llegar. Luego tendrán que reposar, tendrán que alimentarse y cómo van a empezar una jornada a las 8 de la noche. Bueno, entonces vamos a tener que hacerlo en 2 días. ¿Por qué? Porque planificar bien me va a ahorrar tiempo, me va a hacer priorizar equipos, mover equipos, cómo hacerlo. O, por ejemplo, hay un ejercicio muy lindo que está haciendo la Universidad de Duke, que es para repartir el suero antiofídico
en todos los ríos en las zonas selváticas y la única vía es el río, pero tiene corrientes, tiene estaciones, tiene un montón de cosas, cómo lograr un modelo adecuado de Machine Learning que me permita llevar ese suero antiofídico en el menor tiempo posible. Entonces aquí viene el por qué Silvana se enamora de todo esto, por qué cree que la epidemiología, que es su pasión, los datos, que son su pasión, los modelos matemáticos, que son su pasión, y luego los mapas se conjugan en una cosa maravillosa y perfecta para poder hacerlo. Juan Pablo levantó la mano. Veo que hay una mano. No sé, bueno. No, Silvana, espérate. Ah, ok, Creo que es ok. otro Juan Pablo. Ah, ok. Bueno, después a la final vamos a empezar a conversar. Entonces, cuando ya tenemos todos estos estilos de vida y tenemos la información de las redes sociales y algo fantástico que nos pasó en pandemia fue que se liberaron demasiados datos, demasiados para trabajar a nivel espacial. Entonces, teniendo en cuenta este tema de todos los determinantes sociales, que miren que ahí están las variables de persona, tiempo y lugar, tenemos un montón de datos para utilizar y un montón de datos específicamente para poder trabajar en temas de sistemas de información geográfica. Entonces, aquí viene toda la recopilación. ¿Cómo tengo yo mis datos espaciales? Los tengo recopilados por determinantes sociales. Para mí es supremamente almacenarlos de esa forma, que quizás no es como lo almacena un cartógrafo, que quizás no es la forma, pero para mí son supremamente importantes porque yo cojo un evento de salud, voy a poner, por ejemplo, enfermedad cardiovascular y busco el mapa de actividad física que ya fue calculado por el Banco Mundial. Busco el mapa de densificación de población y sobre todo aquellas que tienen mayores factores del riesgo. Cojo los mapas de la Organización Mundial de la Salud de todos los cánceres y entonces empiezo a conjugar qué es lo que está pasando. Luego cojo los mapas de alimentación saludable, que también hay muchos que los ha hecho la FAO, la distribución de los suelos negros, y empiezo a pensar cómo hacer un modelo que me permita trabajar en eso. ¿Por qué? Porque hay múltiples aplicaciones. Puedo crear alertas todas las que yo quiera y no es solamente un dato específico, hay datos que son intangibles y en este caso voy a hablar de los raster. Los raster cuando te entregan la información de cultivos, la información de personas, son procesos que sí tienen conteos, pero trabajarlos de pronto con una tabla y un gráfico no va a ser tan cómodo como hacerlos en un SIG, sobre todo en un análisis multicriterio. Y en este caso, vamos a empezar a ver aplicaciones en la política. Vamos a entrar en la materia específicamente de cómo podemos trabajar. Vamos a ver desde lo más básico hasta lo más avanzado, que son ejemplos todos reales. Todos los ejemplos que vamos a ver son ejemplos que se han aplicado en forma real. Importante, que debo contemplar en todos los análisis, entonces no se les olvide, los equipamientos básicos, escuelas, hoteles, centros médicos, hospitales, clínicas, tiendas, hostales, torres de luz, acueductos, árboles, incendios, parques, terminales de transporte, aeropuertos, manantiales, cabeceras municipales, casos y puertos. Que todos esos datos existen para Colombia y muchos países, sí, muchachos. Sí existe en uno de los repositorios más importantes que ha aglomerado muchos datos y en donde muchos somos voluntarios, es Humanitarian Data. Entonces, ahí en ese link, ustedes lo buscan en Google, pueden encontrar todos los mapas que ustedes quieran para las personas de todos los países. Elementos tipo polígono, áreas administrativas, veredas, lagunas, cultivos, bosques, ciénagas, embalses, drenajes y pantanos. Y aquí, banales, hay una sorpresa muy bonita de la organización donde yo trabajo, que vamos a liberar un hub precioso, en donde ustedes saben que cuando tenemos las unidades administrativas, el gran problema son los acentos, las tildes, los códigos, que no cruza, que sí cruza. Pues nosotros creamos para 54 países, desde el nivel 0 hasta el nivel 2, todos los mapas de 54 países de la región de las Américas, donde estandarizamos una tabla preciosa que se va a liberar por la organización en donde yo estoy en estos momentos. Los elementos de la línea, las tuberías, los túneles, los ríos, las curvas de nivel, las pistas de aterrizaje, las ciclorutas, las vías férreas. Ese es súper importante y para mí juega un papel súper importante en el terreno, las curvas de nivel y más si me voy a ir a un lugar rural.
Y además elementos tipo TIFF, que son todas las imágenes del satélite en todas las formas, tamaños, colores y sabores que ustedes tengan. Mapas súper sencillos, mapas temáticos. Esta fue la cobertura de vacunación a febrero del 2022, que muchos de nosotros la hacíamos recopilando datos de todos los municipios, porque la liberación de datos en un principio era muy complicada, era casi imposible esta liberación de datos, pero tenía que ver con unos temas de rezago de información que son totalmente entendibles para un país, por ejemplo, como Colombia, donde la cobertura de Internet era en ese entonces del 47%, ya está más o menos alrededor del 50 y pico, pero donde en lugares rurales no podíamos tener la información en tiempo real. Entonces, miren que yo simplemente con un mapa podría ver que tenemos muy buena cobertura en las ciudades capitales, pero los lugares rurales están desprotegidos por la vacunación, asumiendo que estuviera viendo este mapa al día de hoy. Otra cosa importante, y estos fueron de los primeros mapas que yo hacía en Medellín, que lo empezamos a hacer para todos los eventos de interés en salud pública, y ahí fue cuando nuestra líder de epidemiología nos dejaba volar con los mapas y hasta mapas para Klebsiella, la neumoide empezamos a hacer, de ubicar los casos y mirar si de pronto eso ya tenía transmisión. Entonces, ahí en ese sentido, miren que aquí podíamos ver la dimensión, por ejemplo, de las violencias, muchísimo más. Este es, por ejemplo, agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia. Permitía enfocar las acciones, permitía dónde ir a llevar la vacunación antirrábica lo más rápido posible. ¿Para qué? Para que los ciudadanos en tiempo real estuvieran tranquilos, porque decía, sí, aquí te puede morder un perrito, pero puedes estar tranquilo porque la secretaría ha venido aquí a vacunar los caninos y los felinos. Y eso es muy importante. Y miren que simplemente es un kernel de calor, que es el más usado, un hotspot o un mapa de calor o el que le ponen, póngame el mapa con las manchitas rojas, como le dicen a uno los jefes. Entonces, miren que permite tomar decisiones en tiempo real bastante rápido. Existe otro, aquí este tipo de mapa lo que hace es clusterizar. Y cuando yo hablo de clusterización es que empiezo a agrupar un montón de datos para que me digan dónde empiezo a trabajar, dónde empiezo a hacer las cosas. Este es un ejemplo para el análisis de la Bolsa de Familia de Brasil, para mirar dónde se están invirtiendo más los recursos de manera específica, pero también adicionalmente cómo podía uno focalizar acciones de salud pública basado en las personas que más recibían recursos. Y esto se hizo para los 5.771 municipios que tiene el Brasil. Por ejemplo, fue un trabajo muy bonito en el que pude colaborar. Otro de los ejemplos de esas clusterizaciones fue el tema de los riesgos de las violencias sexuales y poder especificar, y miren lo bonito, tanto sexuales como no sexuales, lo que nos permitía a nosotros era focalizar las acciones en articulación con otras secretarías, secretarías de educación, secretarías de seguridad, entre otros, para disminuir un evento de interés en salud pública que necesitaba que multiactores. Y otros tipos de mapas que sirven también en los procesos de reflexión son estos tipos de mapas de distancia puntos. Cuando cogemos eventos de interés en salud pública para la toma de decisiones desde el individuo, lo que nos pasa muchas veces es lo siguiente, y es que a esas personas les tomamos ahí está su coordenada, pero miren esta reflexión. Cada 123 metros había una violencia sexual en Medellín para ese año. ¿Qué significa eso cuando yo lo explico a una persona? Usted sabía que cada media cuadra, cuando usted camine y mire en Medellín, hay una persona que ha sufrido alguno de los 7 tipos de violencia sexual. Eso te hace reflexionar, y cuando vas caminando por la calle, caminas media cuadra y empiezas a mirar y miras que es una mujer, ay, ¿será que ella alguna vez ha sufrido un tema de acoso, abuso, asalto, explotación, trata? Entonces, movilizar la toma de decisiones inclusive del individuo es fundamental.
En otros casos nos puede servir para ejemplo para malaria complicada. ¿Cuánto se demoran desde un punto para llegar lo más rápido posible? ¿Dónde hay que focalizar las acciones o distribuir un mayor número de recursos? Porque recordemos que hay una de las cosas que tiene nuestro país y es que está dividido en categorías municipales. Entonces, incluso el análisis de los indicadores, de cualquier indicador que tengamos, tendrá que hacerse basado en esto. No es lo mismo lo que logran los municipios y departamentos categorías 1, 2 y 3 que como lo logran los 4 y 5, 6, que son los que más necesitan apoyo de la nación. Porque los de 1, 2 y 3 pues tienen recursos propios y sus alcaldes y gobernadores podrán impulsar mucho mejor acciones específicas de salud pública. Hay ejemplos combinados que este es muy común, que es el de la superposición de capas. Entonces, miren que aquí yo puedo tener casos activos, esto es la isla de San Andrés, con esto íbamos muchísimo a campo a tomar muestras, varios quizás de los que están aquí estuvieron conmigo y recorrieron todos esos espacios, en dónde están los casos, dónde estaban los hoteles, dónde estaban las escuelas, dónde estaban los centros de adulto mayor, cuál era la densificación de casos y dónde teníamos que ir, porque siempre que íbamos a campo íbamos muy poco tiempo, porque era bastante costoso quedarse, sobre todo en pandemia, pero cómo hacer el número de acciones posibles para cuidar la isla y que todas las personas estuvieran protegidas y que no se murieran en la isla específicamente. ¿Por qué? Porque tenían muy poquitas unidades de cuidados intensivos. Lo mismo pasa en estos de malaria. Tenemos aquí ejemplos de malaria basados en qué. Miren que aquí está el mapa de la vulnerabilidad ambiental versus los casos. Y entonces, como la vulnerabilidad ambiental, que son capas muy bellas que nos tenemos el IGAD y que está para el 2040, ¿cómo podemos usarla para detectar entonces las áreas de riesgo medio y alto donde había vulnerabilidad ambiental para malaria complicada? ¿Qué había que trabajar con los gestores los gestores ambientales, las personas de las CAR, las personas del ICA, etcétera, para poder disminuir que las personas sí tuvieran malaria, pero porque era difícil de controlarla por el vector, pero que no fuera una malaria complicada. Ejemplos de Python, que tengo bastantes, que son la vigilancia epidemiológica básica de casos a través de notebooks en Colab. No tienen que saber programar, no tienen que ser unos expertos, pero les permiten mostrar en un cuadernito cómo van circulando los casos y cómo van avanzando, cómo se van conglomerando cada uno de ellos dependiendo de lo que yo quiera analizar, de acuerdo a las características específicas de la persona, que eso es lo bueno de los sí, que me permiten combinar varias cosas y calcular las distancias específicas. Son de fácil lectura para concentraciones, entre otros. Hay unos procedimientos avanzados y otras aplicaciones, y este es uno que yo uso muchísimo para toma de decisiones, y es el análisis multicriterio para priorización de acciones en campo. Y siempre lo divido en esas variables, físico, medioambiental, social, económico. Y empiezo a cargarle qué capas tengo, qué capas no tengo. Y basados en el problema, después hago el análisis multicriterio, miro la etiología, por ejemplo, de la enfermedad y le doy unos pesos porcentuales que miren acá, que hay unos pesos que uno le va dando de acuerdo a lo que uno va haciendo. Uno de los análisis multicriterio que sirvió mucho a nuestro país fue el que hicimos con USAID y con una empresa llamada Chemonix. Y esta empresa que era el operador, teníamos unos recursos de USAID y teníamos que seleccionar los municipios rurales para poderlos apoyar económicamente con personal, equipos, computadores y demás. Hicimos un análisis multicriterio que juntó todas estas capas, todas estas coberturas de vacunación, densidad de población, en las etapas que estaban en etapa 3 y en etapa 5, la migración, la capacidad local a través de la categoría municipal, la ruralidad medida en hectáreas, la afectación por COVID que salía en un mapa, las coberturas de vacunación, los riesgos de inundación, la densidad poblacional a través de imágenes de satélites y las del DANE,
los riesgos de deslizamiento para saber dónde teníamos que ir y las distancias promedio a una cabecera que había elaborado. Entonces, de aquí priorizamos 128 municipios y lo calculamos para todo el país. Y lo bueno es que pasamos de coberturas del 20% a casi 40-50% en áreas rurales en menos de 3 meses. Entonces, esto demuestra que este tipo de análisis sí funcionan. Otro de los casos bonitos que tuvimos en pandemia fue que este está escrito en artículo científico. Controlamos toda la mortalidad de lo que fue Cartagena y Barranquilla, priorizando con cartografía básica los casos, las alertas, la cartografía, el riesgo por manzana, el IPM, entre otros. Hicimos algo que les voy a enseñar, que a veces la gente solamente lo tiene para datos ambientales, y fue interpolación espacial. Y cuando yo tengo un mecanismo de transmisión, la interpolación espacial para eventos de salud pública funciona maravilloso. Entonces aquí hicimos kernels para casos activos, los datos de Coronavir y las poblaciones. Luego hicimos interpolación espacial, determinamos buffer, que los buffers son como concentraciones de 4 y 5 manzanas, y todo eso lo superpusimos y calculamos como un riesgo. Este es, por ejemplo, Barranquilla. Priorizamos estos barrios, desplazamos todos los equipos allá, porque desde el lugar donde yo trabajaba, que es el Instituto Nacional de Salud, una institución que quiero muchísimo, porque a través de la directora de ese tiempo, háganle, procédanlo, eso es importante, cómo así que podemos bajarlo, cuánto tiempo, y pudimos demostrar que con la aplicación de estas técnicas, miren en el tiempo que redujimos la mortalidad, y son datos reales. En menos de 4 semanas la mortalidad empezó a bajar, pero porque empezamos a contener los casos. No era, y es que tengo tantos casos en tal parte, sí, pero ¿dónde está? Está cerca de una escuela, está cerca de tal cosa. Y eso fue lo que hicimos nosotros, tratar de poner todos los determinantes donde había mayor contacto cercano, y nos permitieron tomar decisiones distintas. Lo mismo empezamos a hacer en San Andrés, también lo he hecho para calidad del aire en Medellín, detectando dónde se podían exponer las estaciones de monitoreo, que fue un trabajo muy bonito que también se hizo con la Universidad del Politécnico Colombiano Jaime Sasa Cadavid, en donde salieron un montón de mapas para determinar dónde se ponían las nuevas estaciones de monitoreo. Y nosotros desde la Secretaría de Salud con la Universidad de San Buenaventura, recuerdo en ese entonces, se pudieron establecer algo que llamaban las OPSA, que eran las zonas objeto de vigilancia. Y lo mismo hicimos para San Andrés, para otras áreas específicas de Cúcuta, por ejemplo, para controlar sobre todo en temas de la frontera, y cómo esto nos servía para tomar decisiones, para bajar el temor de las personas, para decir, sí, bueno, ya tenemos casos, pero ya disminuyeron, teníamos muertes, pero las estamos disminuyendo. Esto era en tiempo real y era supremamente rápido. Lo mismo hicimos para Envigado, Antioquia, uno de los municipios que manejó súper bien la pandemia, porque cada 8 días hacíamos mapas de todo. Y ahí la líder de salud pública era súper buena, la secretaria estaba supremamente empeliculada con los mapas, y recuerdo que yo en esa asesoría les hacía, y ellos controlaban, y con su subsecretaria hacían un trabajo muy interesante de llegar a campo en las zonas de mayores riesgos. Yo puedo combinar técnicas, y esta fue uno de los mapas más famosos de nuestro país, en Colombia, que fue la distancia UCI. Pero ustedes dirán, ay, ¿eso qué? ¿Cómo se hace? Eso tenía de todo. Y la validación está yo quería que fuera tan real que le pedí incluso a mi hermana mayor, que cogiera 40 puntos, 40 municipios, y que pusiera una UCI, le dije el nombre, y que mirara cuántas horas le salía para verificar si el modelo me estaba funcionando bien. Aquí utilizamos distancia euclidiana, hice modelos matemáticos con el análisis de las vías primarias, secundarias, extrajimos toda la información a través de APIs, de todos los cierres viales de la Policía Nacional, y calculé promedios de alrededor de 4 años, porque algunos me decían, pero si tengo carretera, y yo, uy, pero se mantiene cerrada, mire, tiene cierres viales
alrededor del 70% del tiempo, porque era necesario estimar eso. Y con los datos de OpenStreetMap, que en ese entonces eran muy buenos, hoy son mejores, ya muchísimo más datos, y se hizo un modelo matemático para poder hacer este mapita. Modelos de Machine Learning que sirven mucho para temas de vectores. Hay un modelo muy bonito que se llama DISAM, ya está fuera de circulación, pero todos los que aportamos en ese código, que también el código estaba libre, nos permitía combatir la enfermedad estableciendo zonas de riesgo prioritarias para la malaria. Igualmente se pueden hacer y replicar para zonas. En estos momentos nosotros venimos trabajando, vamos a trabajar también con un evento de salud pública, espero que salga muy bien el proceso. Los polígonos de Thyssen para todo el control de brotes es fundamental. Te permite concentrar tus equipos, calcular los radios específicos. Este es, por ejemplo, para un evento de rabia, si no estoy mal, cuánto estaban cerca de los servicios, cuántos caninos habían, cuánto teníamos que recorrer en el tiempo menos posible y nos permitía llegar lo más rápido, con mayor eficiencia, concentrando la población objetivo, abarcándola lo más pronto posible, abarcando el mayor número de personas, entre otros. Y hay otras técnicas mucho más avanzadas, como la regresión ponderada espacial, que lo que es como una regresión logística, que lo que hace esa regresión es específicamente coger todos los determinantes y decir cuánto pesan, ¿cierto? Si le meterle el índice, la esperanza de vida, la pobreza, el Gini y otros, y determinar cuáles pesan más para poderlos incluir en modelos y mostrar mapas específicamente. Hasta aquí les tenía como para contar ejemplos prácticos de la vida real, de cómo se implementa en la toma de decisiones. Y yo siempre les digo algo cuando doy una exposición, que no compitan con sus compañeros, hagan compitas. ¿Por qué? Porque su compañero le puede decir, ve Silvana, y este dato existirá. Y uno que sabe dónde están los datos espaciales, ve si lo podríamos meter. O alguien que conozca mucho la enfermedad o que conozca mucho el asunto de la política pública, por ejemplo, en género lo hicimos, el índice, el de desigualdad de género para Antioquia, y empezamos a buscar en nuestros datos que teníamos y construimos un nuevo índice, por ejemplo, para decisiones en qué, en política pública, basados en qué, en esas cosas municipales. Tratar de que mostrar los ejemplos que hacemos, tratar de escribirlo en artículos, si no, pónganlos en ponencias y divulguenlos mucho para que otros lo puedan utilizar. Recuerden que tenemos datos abiertos, tenemos información de Humanitarian Data, tenemos información de proyectos gigantescos en donde podemos utilizar los sistemas de información geográfica para la toma de decisiones en tiempo real. Y eso sí, que tengan un jefe, un líder que los apoye y crea que la inteligencia geográfica es el nuevo camino para la toma de decisiones en salud pública basadas en tiempo real para llegar en el menor tiempo posible con el menor número de recursos y lograr salvar y cuidar el mayor número de vidas posibles. Dejo entonces hasta ahí para de pronto si hay, no sé si hay cajita de preguntas para compartir un poco con ustedes sobre algunas dudas, comentarios, sugerencias que quizás las puedan colocar en la cajita. Me parece muy interesante, Silvana, todo lo que nos has expuesto acá, tus experiencias y bueno, más que todo, para abrir como la ronda de preguntas, quería hacerte una en específica alrededor de las brechas que hay, tanto en lo urbano como en lo rural, ¿no? Creo que en lo rural es un campo que es un reto, más que todo, siento yo, desde mi experiencia también lo puedo compartir, que es donde más retos tenemos tanto en la recopilación como en la validación de datos, ¿no? Cuando hacemos el ejercicio de recopilar datos, por lo menos en cuanto a cuántas vacunas, cómo está el tema de las vacunas en la población rural, ¿no? Entonces, sobre eso, quería que nos dieras un poquito más de luces. ¿Cómo ha sido tu experiencia trabajando en un contexto rural?
Mira, en los contextos durales, pero antes de responder esa pregunta, gracias a Marta Cecilia, lo de la recomendación de los compitas me pareció excelente. Sí, yo creo que es fundamental. Yo tengo dos frases, tres frases en realidad. La voluntad de mis manos y el amor por lo que hago no conocen la palabra cansancio. Esa es la primera y ahí está en casi todas las tesis que he escrito. La segunda es que uno para poder ser un buen profesional tiene que ser open data, open source, es decir, o utilizar cosas y open mind. Entonces, tiene que ser de mente abierta, usar datos abiertos y colaborar y tiene que utilizar datos software que también sean gratuitos. Otra de las preguntas que me ponen aquí es, por favor, compartir, perdón, una felicitación por la actitud de la expositora bueno, y las referencias bibliográficas que puedan leer. Bueno, me parece importante, no lo agregué. Pueden leer, en principio busca los artículos que yo tengo, también puedes buscar algunos de algunos partners muy buenos que tengo. Yo tengo ahí varios, uno que hicimos con planificación urbana, para enfermedades cardiovasculares, que fue precioso con la densificación de los árboles, calcular el riesgo cardiovascular por espacio de metro cuadrado, respiración, cantidad de árboles y actividad física, eso quedó precioso. Está publicado el autor principal de Jorge Patiño, que es otro GIS fabuloso que conocí en esta vida, del área de las economías, donde conocí varios. Y otros libros, hay un libro muy bueno que se llama Epidemiología Espacial para la Salud. También les cuento que he venido como tratando de hacer uno porque no hay uno específico. Quiero hacer un libro, ya tengo algunos capítulos escritos, pero eso requiere pues mucho tiempo y mucha paciencia. Así que todos los que quieran colaborar en el libro, maravilloso y bienvenidos. Muchas gracias, Silvana. Estaremos en contacto después. Vas a estar invitada, o sea, es algo que quisiéramos contar con tu apoyo y Eso es, con tus eso aportes en el es club de investigación.